Estados Unidos es uno de los países con más historias interesantes y turbias que hay en todo el mundo, y es que es algo esperable de un país con más de 300 millones de habitantes y con una extensión territorial de casi 10 millones de kilómetros cuadrados. En cada uno de sus 50 estados se han dado historias y sobre todo crímenes que podrían perfectamente llenar un documental completo. Pero en el video de hoy vamos a ver una de las historias menos conocidas y a la vez más aterradoras y sobre todo asquerosas que el país norteamericano ha dado. Para conocer este caso, del cual aviso no voy a poder colocar muchas imágenes por lo gráfico que es, tenemos que desplazarnos hacia el estado de Michigan, más específicamente a la ciudad de Detroit. Una ciudad que al principio del siglo XX gozaba de un estatus casi idílico para cualquier ciudad, siendo una de las más rápidas en industrializarse, siendo que algunas de las empresas automotrices más importantes del país como Ford y General Motors son originarias de esta ciudad. Pero con el pasar del siglo pasado la ciudad vivió una decadencia absoluta, tanto que actualmente Detroit es considerada una de las ciudades más peligrosas de todo Estados Unidos, con algunas zonas que están completamente abandonadas y donde la droga y las pandillas campan a sus anchas. Solo con decirte que el exalcalde de la ciudad, Quam Kilpatrick, fue condenado en 2013 a casi 30 años de cárcel por serios delitos federales. Creo que te haces una idea de cómo de mierda es esta ciudad. El protagonista de este caso fue James Edward Glover, quien nació en el año 1944, en el seno de una familia completamente desestructurada, con unos padres a los cuales poco les importaba su hijo, el cual desde pequeño demostraba estar realmente trastornado, a comparación del resto de niños, ya que desde bien pequeño James disfrutaba agrediendo y causando daño a animales. Cualquier tipo de animal al cual pudiera causarle sufrimiento le valía, ya sean perros, gatos, pájaros, etc. A pesar de este comportamiento claramente psicópata, a diferencia de cómo podría haber sido la historia en otra parte del mundo, en la escuela James no era precisamente el bully, ya que en esa ciudad la mayoría de los niños provenían de hogares rotos, y eso sumado a que de niño era alguien relativamente pequeño y débil, lo hacía blanco perfecto para las risas y las burlas de sus compañeros. Después de pasar por distintos colegios, siendo expulsado de todos ellos, a los 14 es sacado de su hogar y llevado junto a su hermana a un orfanato, del cual sale a los 18 sin un objetivo de vida, por lo cual durante los próximos 20 años simplemente se dedica a vivir en las calles, juntándose con vagabundos y adictos, y la única forma que encuentra para sobrevivir es vendiendo estupefacientes. Pero muy en contra de la regla casi intocable de no consumir lo que uno vende, Edward se volvió adicto a las drogas desde muy joven, por lo cual frecuentaba constantemente las zonas más destruidas de la ciudad, donde los drogadictos se reunían para comprar, vender y consumir. Y es durante esta época, más específico a finales de los 70, cuando conoce a Robert Bekowitz, un hombre de 30 años realmente parecido a él en el tema de la drogadicción, solo que sin las tendencias psicópatas de James. Robert tenía una pareja de en ese entonces 18 años, llamada Janine Clark, una persona igualmente destruida, adicta a drogas importantes como la cocaína y heroína. Durante unos cuantos años se forja una amistad entre Robert y James, y ya se imaginan qué tipo de amistad puede surgir en ese contexto. Se reunían simplemente para drogarse y ver la tele, pero lo que Robert no sospechaba era que entre James y Janine había surgido algo más que una amistad, y habían empezado a tener relaciones a escondidas, formándose así un triángulo amoroso que detonaría en una de las tragedias más grandes que ha visto Detroit. El miércoles 14 de julio de 1982, este trío se encontraba en casa de Robert, viendo la tele completamente drogados, y mientras veían el show de Benny Hill se empezó a fraguar una fuerte discusión entre Robert y Edward. Lamentablemente no hay registros del motivo de esta discusión, pero lo más probable es que fuera un problema de drogadictos. A medida que la pelea iba increyendo, Edward se va de la habitación, y al cabo de un rato vuelve con un revólver calibre 22 en la mano. Con Janine se miran, se sonríen, y Edward apunta y dispara en la nuca a Robert, quien cae todavía con vida, por lo que James agarra un cuchillo de la cocina y le asesta entre 10 y 15 puñaladas por detrás de la cabeza, hasta matar a su ex amigo. Pero es durante los próximos 3 días donde el horror se derría. Esta parte la voy a hacer con cámara principalmente porque es muy descriptivo y porque no puedo poner imágenes gráficas sin que me haga mierda el video. Y es que luego del asesinato tanto James como Janine empezaron a utilizar el cuerpo de Robert como un objeto sexual, cortándole varias partes del cuerpo que luego utilizaban para tener relaciones, usando cuchillos y sierras, y también utilizaban estas partes para hacer montajes que luego fotografiaban, supongo para tener como recuerdo. Me imagino, pueden la verdad ni idea. Como por ejemplo cortarle los huevos y metérselos en la boca. Y otra cosa es que prefiero no contar porque son muy gráficas y tampoco aportan mucho a la historia. Pero de alguna forma, en ese departamento que seguramente tenía un olor a mierda impresionante y estaba lleno de basura, se dio una especie de orgía necrofílica entre un cadáver y 2 fisuras, la cual quedó completamente retratada en muchas fotos que son bastante fáciles de encontrar en Google,
pero no sé por qué querrías ver semejante basura, pero bueno, ahí tenés la información, haz lo que se te canten las bolas. Pasados 3 días desde el asesinato, a Janine le agarran los remordimientos, o el efecto de la marca se le pasa, y va a la policía a denunciar los hechos, los cuales proceden a arrestarlos a ambos. Al principio, Janine intentó jugar el papel de víctima, argumentando que fue obligada y coaccionada por James para realizar todos los actos, versión la cual fue rápidamente desmentida al encontrarse las fotos y por los testimonios de los vecinos, los cuales declararon haberla visto sola fuera del apartamento durante estos días, y se sabe que lo que estaba haciendo era ir a comprar más rollos de fotos. Finalmente ambos fueron condenados a la cárcel. James llegó a un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena de muerte, y fue condenado a cadena perpetua, y Janine fue declarada culpable solamente de mutilación de cadáver y no de asesinato, siendo condenada a tan solo 10 años de cárcel. Finalmente salió de la cárcel en los años 90, y las versiones sobre su futuro son difusas y diversas, pero la opción más aceptada por todos es que seguramente murió debido a una sobredosis pocos años luego de salir de la prisión. Este caso sirvió de inspiración para la película Los Degenerados del año 2021, la cual a grandes rasgos es una película porno, la cual recrea todas las barbaridades hechas con el cuerpo de Robert, pero grabada con una cámara del año de la rueda y con una calidad de audio peor que la de mis videos. Y si por alguna razón te interesa ver semejante verga, está en Cuevana. No sé por qué te interesaría ver semejante basura, pero bueno, pues para ver esto literalmente mejor mira una película porno. Pero si hay algo que hay que reconocer sobre esta película de mierda son los efectos, sobre todo los del cadáver, que están sorprendentemente bien hechos para tener muy poco presupuesto. Y por alguna razón la película entera está en ruso, mientras que el director no es ruso, pero bueno. Pero bueno gente, muchas gracias por llegar hasta la parte final del video. Fue un caso cortito, pero es que no hay mucha información sobre los acusados, por eso no pude colocar demasiadas imágenes, aparte de las censuradas. Perdonen si escuchan algunas palabras medio extrañamente pronunciadas, es que estoy aprendiendo a hablar después de 17 años y bueno, hablo como el culo. Pero bueno, si te gustó, suscríbete, dale al like y activa la campana, y si quieres que hable de algo en particular, ahí tenés los comentarios. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana.